En esta segunda parte de este video vamos a explicar los siguientes pisos que no visitamos cuando estamos en nuestro mundo interior. Esos cuartos que no visitamos, que son el de la autoconciencia primero que nada. Ese estado de conciencia que está relacionado con estar conscientes aquí y ahora o en la dimensión que nos encontremos. ¿Qué es lo primero que pasa en el estado de autoconciencia? Es que te das cuenta que tu conciencia está dormida. Te das cuenta que dormimos profundamente porque a veces hay chispazos de autoconciencia en el mundo físico. Así como hubo chispazos de conciencia en el mundo de los sueños, hubo chispazos de vigilia, o sea que dices, canijo, pues estoy aquí, soy yo, sientes tu cuerpo, dices, esto no es mi casa, estás teniendo un chispazo de vigilia en el mundo astral, estás teniendo una experiencia porque te haces consciente de ello, te haces consciente de lo que está sucediendo ahí. Fíjense, yo me dedico a dar conferencias de otros temas. Yo estoy trabajando otros cursos de otros temas en el área de los negocios, en el área del desarrollo personal, el desarrollo empresarial, temas para desarrollar a los clientes, cómo desarrollar sus expectativas del servicio al cliente para poder tener más rendimiento de tus recursos, porque finalmente ellos van a estar contigo por lo bien que haces, que ellos les gusta o valoran, por ejemplo, y otros temas más. Pero se me hace muy interesante el poder relacionar en este momento este tema con el mundo de los negocios, con el mundo de la familia, con el mundo de la política, con el mundo de la medicina, porque si nosotros como seres humanos estuviéramos conscientes, estuviéramos en ese estado de conciencia, vibráramos en la autoconciencia, no viviríamos con tanto sufrimiento, porque descubriríamos que los seres humanos valemos más por lo que damos que por lo que recibimos. Dicen por ahí unos libros sagrados que se explican en nuestra organización y estudiamos muy profundamente, que en otras épocas, en otros tiempos, cuando había ese proceso del término de una raza, del término de como en aquella parte del Éxodo donde se manifiesta que para poder finalizar ese ciclo de esa humanidad tuvo que haber un hundimiento, pero antes de que hubiera un hundimiento hubo un avatara, un mensajero que les llevó un conocimiento para que ellos se salvaran. Se dice que en aquellos tiempos había un profeta llamado Manú, el Manú Baibasbata, y que este profeta, cuando ya era el tiempo de esta catástrofe, le invocaban, le gritaban a las personas, Manú, Manú, sálvanos, sálvanos, pidiéndole que fuese él la persona que los salvara, porque anteriormente él les había dicho que eso es lo que iba a suceder, porque este individuo, pues si lo hablamos metafóricamente, no era una persona que estaba su conciencia sumergida en el estado de sueño ni en el estado de vigilia, sino que él vivía en los otros dos pisos, en el piso de la autoconciencia y en el piso de la conciencia objetiva, que es el cuarto estado de conciencia. Entonces, como tal, él les transmitía ese mensaje de lo que puede suceder en una humanidad, no de una manera simplemente intelectual, sino también la parte espiritual, como les comenté, con un religare, donde se fusiona la parte material con la espiritual, lo humano con lo divino. Entonces él les manifiesta eso y pues las personas lo buscan, ¿verdad? Y él les dice, si en la próxima raza la humanidad se olvida que es más por lo que da que por lo que recibe, el mismo destino les tocará. Entonces creo que es muy actualizado ese concepto, esa frase, porque hoy en día los seres humanos a veces creemos que experimentamos y valemos más por lo que recibimos que por lo que damos. Entonces vale la pena nosotros darle un cambio
hacer una inversión a esa polaridad, a esa fuerza centrífuga que hay, a esa fuerza que indica todo hacia abajo y hacia afuera. Y en vez de que esa energía fluya hacia adentro y hacia arriba y nos dé la oportunidad de poder dar hacia los demás, de saber que nosotros podemos ser más por lo que damos que por lo que recibimos. Llevarlo a nuestras vidas, llevarlo a nuestras áreas de conocimiento, a nuestras áreas laborales, si en el área en la que nosotros nos desempeñemos, si estamos trabajando en el área de la justicia, la medicina, los supermercados, la ciencia, la política, tantos y tantas labores que nosotros hacemos en esta sociedad, a todos esos que están en el mundo de emprendimiento y que me siguen en mis otros videos que tenemos en juanvillas.com, también los invito a que reflexionen un poquito, que sus negocios, sus emprendimientos, si los hacen desde su ser, si los hacen despertando su conciencia, haciéndose conscientes que no estamos aquí únicamente con el objetivo de vivir para comer y comer para vivir, sino que también tenemos la oportunidad de dar, entonces posiblemente surja de nosotros ese estado de conciencia que nunca visitamos, que es el estado de la autoconciencia o el recuerdo del ser, también se le llama, el recuerdo de sí. Por eso me sorprende que hay muchas personas que trabajan lo que es la programación neurolingüística y que andan en el área del emprendimiento, que pues hablan del ser, y se me hace muy bonito eso, porque se dedican a lo que son los negocios, se dedican a lo que son las ventas y mezclan un poquito de una cosa y de otra, pero finalmente están transmitiendo de que nosotros no solamente vivimos para saber y para ser, sino también para ser. Entonces, qué bonito las compañías de neuroventas, neuromarketing, que integran eso a su filosofía, integran eso al desarrollo de sus líderes, de sus emprendedores. Entonces, eso es algo que a mí me gusta, porque yo tengo más de 15 años estudiando estos conocimientos que te llevan al autoconocimiento y al desarrollo espiritual. Y ahora el poder aplicarlo en mi vida diaria y podérselo recomendar a esas personas que hoy en día están buscando otras maneras de tener recursos, otras maneras de tener diferentes tipos de negocios, porque pues con esto que sucede en el mundo, de cómo está cambiando y este golpe que viene tan fuerte a nuestra vanidad, a nuestro estilo de vida, y que puede ser un golpe fulminante. Entonces, estamos reaccionando porque sabemos que es un golpe fulminante, y algunos estamos reaccionando tarde, algunos estamos reaccionando bastante tardíos, que estamos demasiado expuestos, incluso como ciudades, como naciones. Hay países que están súper expuestos a estas circunstancias. Entonces nosotros vale la pena que reaccionemos desde nuestro ser, porque obviamente tendremos la oportunidad también de acceder a información donde podamos tal vez posponer un poco esos aspectos que nos lleven a un final como humanidad, a un final como persona y a un final como familias y como raza, ¿verdad? Entonces sí es un poquito reflexionativo, que no sé si existe esa palabra, pero sí vale la pena reflexionar en que estamos ahorita en una oportunidad. Estamos en una oportunidad de hacernos autoconscientes, debido a que no existe la casualidad. Existe la ley de la causa y el efecto. La causa y el efecto es algo que estudiamos nosotros en nuestros temas que tenemos aquí en nuestro programa de cultura y conocimiento, y vale la pena meditar sobre esto, señoras y señores, damas y caballeros. Reflexionemos un poco de que no es casualidad esto que estamos viviendo como humanidad. Y si tú tienes un principio espiritual, si tú tienes un principio religioso, o incluso como dicen por ahí, mi religión es ser ateo, ¿no? Entonces, si también ese es tu principio, que es demasiado respetable, pero date cuenta el estado de conciencia en la que estás experimentando esa filosofía que tú tienes, esa reflexión que tú tienes, esa interiorización, y date la oportunidad de poder
pasar a un estado de conciencia donde valemos más por lo que damos que por lo que recibimos. Solamente basándonos en ese texto que nos lo compartió un compañero en un grupo que tenemos interno de nuestra organización, donde estudiamos todos estos temas de tipo esotérico, gnóstico. Tenemos un grupo también de personas que ya tienen bastante tiempo en este tipo de estudios, y él nos compartió este texto, esta frase, y pues se lo agradecemos mucho, porque también eso nos da el fundamento para pues interiorizar en lo que es este tema, ¿verdad? Que no sea un tema sin alma, sino que sea un tema que tenga profundidad, que sea un tema que te pueda manifestar algo y que te llegue a ti hasta tu hogar, que te llegue a ti hasta tu familia, y que eso tú lo puedas manifestar en tu ser. Entonces, ese es el tercer estado de conciencia: hacerte consciente que estás dormido. Reaccionar a que no está, lo que está pasando en ese momento no debería estar pasando. Si tú estás identificado porque te insultaron, si tú estás identificado porque te ofendieron, si estás triste porque la luna está en un proceso que te afecta en tu biología, entonces hacerte consciente de esa parte que está sucediendo, pero darte cuenta que estás dormido de tu conciencia, ¿verdad? Entonces, es toda esa parte de lo que nosotros experimentamos en relación a la energía del universo, en relación a la energía del cosmos. Vale la pena hacernos conscientes de ese proceso. Imagínense, vivimos varios años en nuestra vida y ni siquiera nos dimos cuenta que en un momento dado pasó un fenómeno en la naturaleza que pudimos nosotros haber sido testigo de ello. Pudimos haber nosotros a lo mejor tenido una experiencia muy especial que nos permitiera dar fe y testimonio de los misterios de la naturaleza y del cosmos. Entonces ahí es cuando se activa o hay un chispazo del cuarto estado de conciencia en el tercer estado de conciencia, que es el cuarto estado de conciencia, es el estado de conciencia objetivo. Y hay chispazos de ese estado de conciencia en el tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí o la autoconciencia. Entonces puedes estar tú en autoconciencia y tener un chispazo de conciencia objetiva, porque esa conciencia objetiva se activa en un momento en el que comprendes todo. Comprendes lo que sucede, los días, las noches, los misterios de la naturaleza. Puedes ver más allá del tiempo, puedes ver lo que sucede en las galaxias, cómo es que los mayas tenían esa capacidad de poder medir distancias incluso matemáticamente más exactas que las que tenemos con nuestros aparatos de hoy en día. Era porque ellos tenían conciencia objetiva, era una conciencia profunda de sí mismos. Y al conocernos nosotros a sí mismos profundamente, entonces podemos llegar a un estado permanente de conciencia objetiva. Mientras no hagamos ciertos procedimientos, tal vez tengamos chispazos de ella. Tal vez podamos tener chispazos de conciencia objetiva estando en recuerdo de sí. Pero obviamente, si tú nada más vives en el estado de vigilia, dormido, y en el estado de sueño, cuando estás acostado, dormido de tu conciencia, pues jamás vamos a poder pasar a los otros estados de conciencia. Entonces, ¿qué es la práctica que se hace para nosotros poder ir entrando en estos estados de conciencia? ¿Cuál quieren que les pase primero? ¿La parte estadística o la parte práctica? Díganme ahí en sus comentarios, ¿qué les interesa más? ¿La estadística o la práctica? Mientras yo me echo un traguito de agua. Para la parte estadística, esto me lo enseñó un amigo que se dedica también a entregar este tipo de conferencias que les comentaba. En la parte estadística se mide lo que es el tiempo, la frecuencia, amplitud y penetración de la conciencia. Así lo dejamos. Ahorita lo explicamos, ¿verdad? Todavía sigo esperando aquí que hagan sus comentarios si quieren que sea por estadística o por práctica. Ok, aquí unos dicen que quieren estadística
Y aquí otras personas dicen que vámonos directo a la práctica. Ok, bueno, vamos a tocar los dos puntos. Vamos a tocar los dos puntos. Vamos a darnos oportunidad de esos dos aspectos, ponerlos. Porque son importantes los dos. Son importantes los dos porque la práctica pues te va permitiendo hacerlo. Y la estadística pues te permite medir si está funcionando, ¿verdad? Todo esto nosotros lo estudiamos en un libro del maestro Samael Aun Weor, pero él también hace sus estudios de otros autores, si no me equivoco, de Peter Ouspensky y de Gurdjieff. Entonces, estos autores hablan del tiempo que nosotros tenemos que medir, el tiempo que nosotros tenemos activa la conciencia. Eso es lo primero. ¿Con qué tanto tiempo nosotros se nos activa la conciencia? Incluso hasta lo podemos apuntar si quieren, ¿verdad? Si no tenemos muy buena memoria, podemos empezar a capturar en una hojita. ¿Con qué tanto tiempo en el mundo de los sueños yo estoy consciente? ¿Con qué tanto tiempo? ¿Qué tanto tiempo? Vamos a poner 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos. Entonces, esa es nuestra parte. Incluso hasta ahorita. Tú ahorita, por ejemplo, en relación a lo que es la práctica, que es la parte práctica. Voy a poner un paréntesis entregándoles la estrategia de la práctica. Sujeto, objeto y lugar. Dense cuenta, sujeto ustedes, dense cuenta quiénes son ustedes. Obviamente yo en lo personal soy Juan Villa, estoy aquí sentado, estoy dando una conferencia, ¿verdad? Tal vez recordar un poquito de dónde vienes, tu nacionalidad, etcétera. Algo que a ti te vincule con sujeto, con lo que tú eres. Ok, objetos, los objetos que hay a tu alrededor. Tengo aquí esta cámara, las lámparas de este lado, nuestra mesa. Está aquí, si estoy en mi recámara, pues aquí está mi recámara. Los abanicos de este lado, la puerta. Estás ubicando lo que es los objetos. Lugar, el lugar. Cuando tú entras en la parte práctica, entonces en el lugar vas a ubicar en qué dimensión te encuentras. ¿Estoy en el mundo físico o estoy en el mundo de los sueños? Si tú puedes constatar que estás en el mundo físico, vamos a constatar que estás en el mundo físico, jálate el dedo. En el mundo astral, en el mundo de los sueños, un dedo que tú jalas tiende a ser elástico, tiende a la elasticidad. Entonces, o da un salto y en el mundo de los sueños, cuando tú saltas, tiendes a flotar. Entonces, eso te va a permitir que tú puedas darte cuenta que estás en una dimensión o que estás en otra, a través de lo que es el lugar. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos interesa en sujeto, objeto y lugar. Entonces, esa es la parte práctica. Esa es la parte práctica de esta clave para poder medir nosotros lo que es la estadística y ver con qué tanto tiempo nosotros estamos conscientes en el mundo de los sueños o aquí en el mundo físico. En el mundo físico lo podemos hacer también. Entonces, ¿qué es la clave? La clave de eso es esa, que en el mundo físico nosotros nos demos cuenta quiénes somos, qué objetos hay, porque posiblemente estos objetos tal vez no sean comunes en otras dimensiones y en el lugar en el que estamos. Y al nosotros jalarnos el dedo, brincar, cuando nosotros vamos a dormir, volvemos a repetir ese tipo de acciones que nosotros estamos haciendo, de llevar el estado de autoconciencia al estado de vigilia. Entonces, bien fácilmente en el mundo de los sueños llevamos el estado de vigilia a ese momento, a estar despiertos en el mundo de los sueños. Entonces ahí nosotros medimos lo que es el tiempo. Ahora, ¿qué frecuencia es lo que sigue? ¿Con qué tanta frecuencia nosotros vamos teniendo este tipo de experiencias? ¿Con qué tanta frecuencia nosotros estamos siendo conscientes? ¿Con qué tanta frecuencia nosotros se nos activan esos chispazos de conciencia? Que nosotros lo podemos hacer voluntariamente. Por eso se dice que para poder despertar conciencia se necesitan esfuerzos voluntarios y sacrificios conscientes, porque es muy común que el ser humano se deje llevar por la entropía de la vida y vivamos de manera
inconsciente. Entonces, el tú tratar de vivir conscientemente es como respirar profundamente. Cuando tú no respiras profundamente, vives algo común. Puedes incluso hasta ver las cosas, observar, pero cuando respiras, insuflas cierta cantidad de energía tan especial a tu vida que te permite transformarla. Te permite incidir ante tus propias políticas públicas. Así es, para aquellos políticos que se dedican a incidir en políticas públicas, desarrollarlas y realizarlas. Qué buenas políticas públicas hay hoy en día, ¿no? Por cierto. Pues finalmente la respiración es el poder incidir y transformar tu misma naturaleza, porque estás reteniendo el mar de pensamientos. ¿Recuerdan aquel comercial que había hace muchos años donde una mamá le iba a pegar ya a su hijo y le decían, espera, respira profundamente y cuenta hasta 10? Y pues ahí estábamos todos, ¿no? Respirando profundamente y contando hasta 10. Pues ese mensaje es de psicología trascendental, porque con la respiración puedes transformar ese ímpetu de energía que tú vas llevando. Entonces, ¿qué es lo que medimos aquí en esta parte para las estadísticas de nuestro propio desarrollo del despertar de la conciencia? Es la frecuencia. Muchas gracias a ese compañero que nos compartió esta información, y la que sigue es la amplitud. O sea, ya sabes cuál es el tiempo, ya sabes cuál es la frecuencia, o sea, ahí va, tiempo, frecuencia. Ahora, en esa frecuencia, ¿qué tanta amplitud? Y después viene otra, la penetración. Entonces, esa es otra parte. Pero vamos a hablar ahorita de la amplitud. Medimos cuál es la amplitud de ese chispazo de conciencia que estamos teniendo nosotros en un momento dado. Y al medir esa amplitud que nosotros tenemos, pues vamos nosotros haciéndonos conscientes, vamos apuntando cuál es esa constancia que estamos teniendo de esa amplitud. Y viene una última parte. La última parte se refiere a la penetración. Entonces, medimos el tiempo, medimos la frecuencia, medimos la amplitud y por último la penetración. Porque en la penetración es con qué tanta profundidad, qué tanto expandimos nuestra conciencia. Entonces puede suceder que entre el tiempo, la frecuencia, la amplitud y la penetración podamos nosotros lograr espacios muy grandes y profundos de actividad de nuestra conciencia. Entonces, cuando esos espacios profundos y constantes de la conciencia se unen unos con otros, entonces se activa el cuarto estado de conciencia. Sí, vivimos en nuestro cuarto piso de nuestro mundo interior, de nuestro mundo psicológico, de los estados de conciencia, que es la conciencia objetiva. Ese es nuestro objetivo, señoras y señores, poder llegar a ese cuarto estado de conciencia. Y qué curioso que con una estadística nosotros podamos decir, y pues la verdad estoy bien dormido. Resulta que durante todo el día pues nunca me recordé a mí mismo. O resulta que durante todos mis sueños de una libreta de 100 hojas, de esas de pasta dura que usábamos en la secundaria, ¿se acuerdan? Nomás hemos llenado una primera hoja y si acaso. ¿Por qué? Porque en nuestra disciplina de yoga del sueño, pues no tenemos esa disciplina de poder levantarnos todos los días y de decir, bueno, soñé con un carro verde. Y la otra, no, pues soñé que mi mamá me regañaba, soñé que íbamos de visita con unos familiares y las camas no eran camas, eran ataúdes. Ay, canijo, pues ¿qué significa eso? Entonces, esa es la invitación que les hacemos. Les comenté que les iba a pasar otros puntos de la disciplina de la yoga del sueño y nomás les voy a dar uno. Es toda una conferencia, pero nomás les quiero dar uno que les va a servir. Con uno que utilizan, con toda esta información, yo sé que se les va a olvidar porque solemos olvidar lo que tenemos, pero ojalá puedan llevar algo a la práctica. Y uno que se menciona aquí en la disciplina de la yoga del sueño se llama el elemento iniciador. El elemento iniciador
indica que cuando nosotros apuntamos nuestras experiencias de los sueños, cuando nos levantamos, al estar nosotros apuntando eso que nosotros vivimos en el mundo de los sueños, va a haber un elemento que va a ser constante. ¿Se han escuchado de lo que son los sueños repetitivos? Pues ese es el elemento iniciador que puede estar teniendo una persona, que puede estar teniendo incluso un iniciado. Es un elemento que tú vas viendo en todos tus sueños. Vamos a suponer que es un gato, que es un gong, que es este vasito verde con el que he estado tomando mi agua, alguno de todos ellos, pero que está ahí constante y sonante, constante y sonante. Entonces, al estarlo tú apuntando, reflexionar sobre ello, incluso poder meditar sobre ese elemento iniciador, llegará el momento en el que tú te lo encuentres en el mundo de los sueños. Y al encontrártelo de nuevo, vas a darte cuenta que ese es el elemento que te está indicando que estás en el mundo de los sueños. Entonces vas a poderle inyectar conciencia, vas a poderle inyectar vigilia, vas a poderle inyectar recuerdo de sí a ese momento y vas a poder transformar esa experiencia en algo maravilloso, en algo voluntario, en donde te puedes convertir en un verdadero investigador, un investigador de ti mismo. Saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es el objetivo de nuestra existencia es de guerreras y de guerreros. Entonces yo considero realmente que tú, la persona que ves este programa de cultura y conocimiento, siempre puedes lograr eso. Muchas gracias. Estamos aquí para servirte. Recuerda Juan Villa. Síguenos en nuestra página juanvillas.com. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Tenemos un blog que se llama Gnosis, o sea, la palabra Gnosis, pero se escribe con la letra G al principio, .life. L-I-F-E. O sea, ahí tenemos nuestro blog. Estaremos compartiendo todo este tipo de conocimiento. Estamos trabajando con algunos grupos aquí en el área de la frontera también. Todo desde este medio. Porque hay que aprovechar las herramientas que tenemos para poder ayudar. Porque como les comenté, y ya con esto termino, somos más la humanidad por lo que damos que por lo que recibimos. Muchas gracias.